Oh. Saludos, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del curso de auxiliar de contabilidad tributaria que se imparte en el COS del Politécnico Emma Balaguer de Vallejo, en Sabana Perdida, para hoy, día 18 del mes de abril del año 2022. ¿Cómo le fue de vacaciones esta Navidad, esta Semana Santa? ¿Qué me puede decir? A mí me fue muy bien, tranquila en mi casa, acostada. Yo no me puedo creer eso. No bebí, profe. Viendo series, amaneciendo viendo series. Ok. ¿Y qué recuerda lo que vimos nosotros allá en clase pasada? ¿Hablábamos sobre qué? Déjame darle pantalla. Es que ese módulo comenzó nuevo, se habló de las sanciones, de la falta tributaria, algunos artículos. Hablamos de lo que es la diferencia entre un contribuyente y un sujeto, de los sujetos de la obligación tributaria, que estaba el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y el sujeto activo estaba compuesto por el contribuyente y el responsable. Y decíamos que el contribuyente es aquel sobre quien cae directamente la obligación tributaria. Y el responsable es aquella persona que indirectamente tenía que cumplir con esa obligación tributaria, sea el sujeto pasivo. Y el sujeto activo, decíamos que es los organismos del fisco, el Ministerio de Hacienda, que es el órgano rector, y el Ministerio y la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, y la Dirección General de Aduana, que son los encargados de ejecutores, son los órganos recaudadores de la obligación tributaria. Eso mismo. Hoy vamos a trabajar con lo que es las facultades de la obligación tributaria. Le voy a compartir pantalla. Un momentito, chicos. Jennifer ciega. Ok, ¿se ve ahí lo que estoy compartiendo? Aún no. ¿No se ve? Ponga algo a ver. ¿No se ve? Ahora sí. Facultades. La facultad de obligación tributaria, ¿se ve? Sí. ¿Lo están viendo? Entonces léame ahí, Marlene. Déjame ver. Facultades de la Administración Tributaria, artículo 32. La Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus fines, estará investida de las siguientes facultades. A. Facultad normativa. B. Facultad de inspección y fiscalización. C. Facultad de determinación. D. Facultad de sancionatorias. Sancionatoria. No. Cuando hablamos de la facultad normativa, nos estamos refiriendo a que la administración tributaria, tanto la Dirección General de Aduana como la Dirección General de Impuestos Internos, así como el Ministerio de Hacienda, tienen facultades de crear normas adjetivas, siempre y cuando no sean contrarios al Código Tributario ni a ninguna ley. Cuando son contrarias a la ley o a la misma Constitución, esa normativa entonces es nula de pleno derecho. Cualquier persona puede solicitar la nulidad de esa normativa. Entonces, tiene facultad normativa. Sí. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo todavía? ¿O se me fue? Sí, ya aquí está copiado. Sí, se ve, profesor. Entonces, la facultad de inspección.
y fiscalización. La administración tributaria, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduana, que son los órganos ejecutores, recaudadores, tienen la facultad de hacer cualquier inspección, cualquier fiscalización a cualquier contribuyente, en cualquier momento de causa, estado de causa. Si, por ejemplo, usted trae un furgón de mercancía y usted reporta que esa mercancía, usted trae, por ejemplo, qué sé yo, bañeras, y no son bañeras, sino que son jacuzzi, y cualquier miembro de la Dirección General de Aduana entiende de que usted está falseando esa documentación, entonces puede entrar a abrir el furgón y fiscalizar, y para ver realmente que usted está declarando lo que realmente está en ese furgón. Tiene esa facultad. Entonces eso le da la ley. Y la facultad de determinación, vuelvo y le repito, usted dijo que usted trajo tal mercancía y de repente no es esa mercancía. Entonces la administración tributaria puede determinar realmente cuál es la mercancía que usted realmente trajo para poder grabar los impuestos que usted trajo. Igual la Dirección de Impuestos Internos. Usted reporta que usted en este año tuvo unos ingresos de, por ejemplo, de 10,000 pesos, para ponerle un ejemplo sencillo, y ellos pueden determinar que no fueron 10,000 pesos, sino mientras sus archivos, sus documentos dicen que son 10,000, no, sino que son 20,000 pesos, lo que realmente usted debe declarar. Y la sancionatoria, que de acuerdo a lo que establece el código y lo que vimos de las sanciones, puede la administración tributaria, sin tener el concurso de un tribunal, poder colocar la sanción administrativa, incluso hacer cualquier tipo de embargo, en caso de. Eso es lo que establece eso. Entonces, ahí establece la facultad normativa, que ya ustedes lo copiaron, la facultad de inspección y fiscalización, que está en el artículo 44, el artículo 45, que se establece lo que es la facultad de determinación de obligación tributaria. Entonces también la sancionatoria, que tienen que imponer sanciones conforme a las normas y procedimientos. Y ahora vamos a hablar entonces de este tema, que es el Registro Nacional del Contribuyente. Léame usted, contentona. Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. El Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, es un número de identificación tributaria creado mediante la Ley 53 del 13 de noviembre de 1970 y establecido como uno de los deberes formales del contribuyente en el artículo 50 del Código Tributario. El mismo es administrado y asignado por la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, como código de identificación de los contribuyentes en sus actividades tributarias y como control para dar seguimiento al cumplimiento de los deberes y derechos de esto. Bien, como establece ahí, es un número de identificación tributaria. Con este número se identifican a cada uno de los contribuyentes. Un número de identificación que está claro en el artículo, la ley 53 del 1970. Y el Código Tributario, en su artículo 50, le da la obligatoriedad de cumplimiento. Eso significa Registro Nacional del Contribuyente, un número de identificación tributaria para los contribuyentes. ¿Cuál es la importancia de ello? A ver, Cordero. Obligatoriedad e importancia. El Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, debe hacerse constar de todas las facultades, en todas las facturas, al igual que en todos los documentos que emitan los contribuyentes. El RNC es imprescindible para operar como negocio o ejercer una profesión liberal, obtener y emitir comprobantes fiscales, declarar y pagar impuestos, obtener la llave de acceso, PIN, de la oficina habitual de la DGI, realizar todas las actividades ante la DGI. Entonces, en todas las facturas que emite un negocio, debe tener su RNC en las cotizaciones, y cualquier documento oficial que se pueda utilizar en cualquier tribunal o cualquier asunto de comercio, tiene que tener ese documento, ese número, porque ese documento de identificación. ¿Cómo usted
Cuevas, que le solicitan a usted, dígame cuál es su número de cédula. Usted dice tal. Las empresas grandes, ¿verdad? No, pequeñas también, las que están organizadas como contribuyentes, no tienen un número porque no tienen cédula, son personas físicas. Por lo tanto, para reconocerla desde el punto de vista tributario, tiene que tener ese número para poder identificarla. Como usted se identifica con su cédula, los contribuyentes se identifican por ese RNC. Entonces, para operar y ejercer cualquier profesión liberal, para emitir comprobantes fiscales, que lo voy a aclarar ahora, para declarar y pagar impuestos, para tener una clave de acceso a la oficina nacional, a la oficina virtual de la DGI, tiene que tener este documento y en todas las actividades de la DGI. ¿Cuáles son los deberes del contribuyente? Cuevas. Deber del contribuyente. Los contribuyentes responsables y terceros están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización, investigación y cobranza que realice la Administración Tributaria y en especial a cumplir los deberes formales que se generan a partir del Registro Nacional de Contribuyentes, tales como los señalados en el literal C, D y E del artículo 50 del Código Tributario. Espero que lean ustedes el artículo 50 del Código Tributario. Es que yo se lo mandé a ustedes por WhatsApp, el Código Tributario. Ahí tienen el artículo 50 que ustedes lo pueden leer. Entonces, esos son los deberes del contribuyente. Siga. Cueva. ¿Está manejando? Sí. Siga, Marlene. ¿Dónde se quedó? Sí, ahí en este día positiva, siga. Las obligaciones de inscribirse ahí que yo no estaba en las obligaciones, La obligatoriedad. La obligatoriedad de inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, para la realización de actividades susceptibles en generar obligaciones tributarias. La obligación de informar a la DGI sobre modificaciones a datos contenidos de su RNC, tales como datos del domicilio fiscal, calle, número, sector, provincia, datos de los números de teléfonos, correos electrónicos si tiene, cambio de los denominación social y o comercial, inclusión o modificación de las actividades de actividad económica. 2. Cambio o modificación de datos de los socios, miembros del Consejo de Administración y representantes. Solo aplica en caso de sociedades, sedes temporal o definitiva de operaciones. Ok, entonces mírenlo aquí. Dice, la obligación de informar a la DGI sobre la modificación de los datos contenidos en el RNC. Datos del domicilio fiscal. Recuérdense, cuando usted solicita un RNC, dice su domicilio, calle, número, sector. Cuando vimos la extinción de la obligación tributaria, cuando Impuestos Internos le envía a usted un documento, ya sea mediante alguacil, por un mensajero, por correo, se estila que se le notificó de manera correcta, porque usted dijo que ese era su domicilio fiscal, donde usted tiene sus datos. Si le llaman por teléfono y usted no lo coge porque usted se cambió su teléfono, esos son problemas suyos, él le llamó. Y cualquier cosa se va a Indotel y ahí se ve la llamada telefónica. Si usted cambia la denominación social, por ejemplo, usted se llamaba la Contentona SRL y ahora se va a llamar la Alegre SRL, usted tiene que informarle a Impuestos Internos que usted cambió de denominación social, de nombre comercial. Si usted tenía una sociedad anónima y usted se convirtió en una sociedad anónima simplificada, tiene que informarse de la DGI. Todos esos cambios que se dan dentro del negocio o de la persona tienen que estar informados a la DGI de que usted hizo un cambio de ello. Bien, si hubo un cambio de socios, Marlene era dueña de un negocio junto con la Contentona, con Cueva y con Anahai, y de repente ella decide tener un negocio independiente, entonces ella tiene que explicar de que ella cambió
de socios. Ahora, ¿cuáles son los derechos? Siga usted ahí, Jennifer. Derechos del contribuyente. Las leyes y normas tributarias establecen derechos para los contribuyentes, entre las cuales destacamos exigir a sus suplidores la identificación del RNC de la factura o documentos contractuales, consultar la validez del RNC en los medios disponibles por la DGI, solicitar a la DGI certificación de que está registrado como contribuyente, modificar los datos contenidos en RNC con la debida notificación a la DGI, a que todos sus pagos o declaraciones sean asociadas a su RNC. Entonces, todos los documentos que realice un contribuyente tiene que tener su RNC. Cuando le va a comprar o le va a vender a uno de sus clientes o sus suplidores, en este caso, tiene que decirle al suplidor, deme su número de RNC para entonces vincularlo con el RNC de la empresa. También puede consultar si viene Marlene y me dice que ella tiene una empresa que se llama Marlene's Uñas Clásicas y Marlene, yo quiero consultar a ver si es verdad que Marlene tiene ese RNC, yo puedo entrar y validar ese RNC de Marlene. También si Marlene, yo le solicito a Marlene, bueno Marlene, yo tengo duda de tu RNC, tráeme una certificación. Marlene puede solicitar una certificación a la DGI para que le entregue diciendo de que Marlene, ese RNC es el de ella. Y si no está ese RNC, entonces yo puedo solicitarle para ver. Si no tiene RNC, entonces yo no puedo hacer negocio con Marlene porque Marlene no es un contribuyente constituido. Bien, pregunta. Ok, continúo. Obligaciones tributarias. Dice, la asignación de un RNC a cualquier persona física o jurídica da lugar a la generación de obligaciones tributarias vinculadas a las actividades económicas de cada contribuyente realice. ¿Cuáles son las actividades económicas? Compra y venta de mercancía, pago de servicios, pago de nómina. Todas esas actividades comerciales que realice cualquier contribuyente, sea persona física o jurídica, debe tener ese RNC y automáticamente se le va a asignar obligaciones tributarias como comprador o como vendedor. ¿Estamos claros? Marlene. Jennifer. ¿Estamos claros? Jennifer. Se me fue Jennifer. Entonces, requisito para inscripción en RNC. Siga ahí usted, Cordero. Cordero. Disculpe, vale. Requisito para la inscripción en el RNC. Personas físicas. Requisitos. Formulario RC-01, declaración jurada de registro y actualización de personas físicas. Copia de la cédula de identidad o pasaporte en caso de extranjeros. Copia del registro del nombre comercial, si aplica. Completar el cuestionario para determinar de las obligaciones fiscales. O sea, una persona física puede solicitar un RNC. ¿Qué es lo único que tiene que llevar? Llenar el formulario RC01, que ese formulario está en la página de la DGI, usted lo puede llenar en línea o puede descargarlo, llenarlo manual y en cualquier sucursal, cualquier oficina de la DGI correspondiente al domicilio donde usted va a operar. Por ejemplo, si usted está aquí en Sabana Perdida o en Villamella, está la oficina de la DGI de Villamella. Usted no puede irse a Boca Chica a registrarse porque usted es en Villamella. Entonces tiene que registrarse en Villamella. Copia de la cédula de identidad. Si no tiene cédula, si es extranjero, tiene que tener el pasaporte de ambos lados. Si usted tiene un nombre comercial, como Marlene de Uñas Clásicas, entonces Marlene puede llevar su copia de registro de nombre comercial, una certificación, para que su RNC como persona física
entre a esta parte y completar todas las informaciones que están en el cuestionario, que está en el RC01, llena todo eso y automáticamente se le registra su RNC como persona física. Ahora bien, ¿qué son personas físicas? Miren, para la administración tributaria, las personas físicas se consideran aquellas personas que pueden tributar, que pueden pagar impuestos. Por ejemplo, se clasifican en oficios independientes. Estos son los ebanistas, los mecánicos, los electricistas. Son oficios independientes, personas que no tienen un título universitario, pero prestan servicio y de repente quieren un RNC y llenan su RC01 y le dan su RNC y puede facturar. También tenemos los profesionales liberales, aquellos que tienen un título universitario, tales como ingenieros, médicos, contadores, abogados. Esas personas dan servicios independientes de contabilidad, dan servicios independientes de ingeniería, pero no tienen una oficina, ¿verdad? Solamente son ingenieros independientes, se le llaman profesionales liberales. Entonces ellos también entran en los grupos de profesionales liberales. Y los negocios de un único dueño. Esa persona que tiene un negocito, ¿verdad? Como un salón de belleza, una cafetería, una fantasía. Esas personas también, para poder vender, necesitan un RNC y solicitan. Por ejemplo, Marlene, que es especialista en uñas acrílicas, cosa de Marlene que te menciono mucho porque yo quiero que tu negocio prospere. Marlene es especialista en uñas acrílicas, Marlene va a poner su negocito y Marlene quiere ponerle Marlene de uña clásica. Entonces ella busca su RNC de un negocio de un único dueño. Marlene tiene un negocio de un único dueño que es un salón de belleza o un centro de uñas. Entonces, ¿cuáles son las personas físicas para la administración tributaria? Los oficios independientes, plomero, electricista, mecánico, albañil. Los profesionales liberales, ingenieros, abogados, contadores, veterinarios, entre otros. Negocio de un único dueño, colmado, fantasía, salón de belleza, entre otros, barbero. Esos son los tres tipos de personas físicas para la DGI. Pregunta. Seguimos entonces. Sígame ahí, Marlene, usted ahora. Ay, eso es demasiado largo. Ok, entonces tenemos las sociedades comerciales dominicanas. Entonces, para los requisitos de una sociedad comercial, debemos llenar un formulario que se llama RC02, Declaración Jurada para Registro de Autorización de Datos de Sociedades y anexo, según el caso que se requiera. Tenemos un anexo A para los accionistas extranjeros y menores de edad, el anexo B para las sociedades extranjeras que figuren como accionistas, el anexo C para aportes de naturaleza, que debe tenerse que hay alguien que quiere entrar. Ok. Debe tenerse copia del certificado del nombre comercial que da un API. Tiene que tener el recibo de un 1% del capital social autorizado. Copia del certificado de registro mercantil, que eso lo da la Cámara de Comercio. Copia de la cédula de identidad de cada uno de los accionistas de ambos lados y en caso de que figuren cédulas que inicien con el número 402-133 que son extranjeros, copia de su pasaporte, copia del acta de nacimiento en caso que haya menores de edad. Entonces, y también para sociedades comerciales con aporte de naturaleza vienen sujetos a registro que informe al comisionado tributario. Y para las empresas que se van a acoger al régimen de tributación, anexar copias de resolución emitida por el órgano regulador. Lo están copiando eso o tirándole captura de pantalla. De todas formas, esto yo lo estoy grabando y se lo voy a subir a ustedes al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Para aquellos que no entraron y también para que tengan eso ahí. Y le quieran hacer copia. Yo cogí capture. ¿Eh? Que yo cogí capture.
Ok. Se envía por la Sí. cosa, ahora por grupo. Ahorita te lo subo por el grupo. Yo también le voy a subir el video por el grupo. Bien. Ahora, ¿cómo se solicita la RNC? Para las personas, para las empresas individuales de responsabilidad limitada. Igual, siguiendo un formulario de RC02, copia del acto constitutivo de registro de la Cámara de Comercio, si aplican aporte de naturaleza, copia de la certificación de depósito bancario, si hay aporte numerario, y la copia del certificado de registro mercantil, que eso lo da también la Cámara de Comercio. Bien. Usted tiene que conocer eso para que usted lo pueda ejecutar, pero normalmente eso lo hacen los abogados. Bien, pero si ustedes lo saben, ustedes tienen una idea, ya tienen más o menos cómo se hace. Y muchos abogados especialistas, digo, de muchísimos años, tampoco conocen eso porque esto es una rama específicamente del derecho. Sí. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes? En todo caso, todas las personas físicas como las personas jurídicas deben completar los formularios por la vía que deseen, a través de una oficina virtual o la administración local, correspondiente al centro de atención del contribuyente de la sede principal. O sea, usted puede ir a una oficina más cercana con RC01 si una persona física y un RC02 si una persona jurídica, con todas las necesidades que yo le puse actualmente. O puede ir a la oficina principal, al centro de atención al contribuyente, o lo puede hacer de manera virtual, como yo le expliqué. Ahí está, ¿verdad? Tipo de contribuyente, persona física, código de formulario RC01, la vía, una oficina virtual o una administración local y el centro de atención al contribuyente, el RC02 con sus necesidades A, B, C, si fuese, y se puede hacer de manera virtual, una administración local, o se puede hacer al centro de atención de contribuyentes de la sede principal. En cualquier otro lugar usted lo puede hacer. Ahora, lo que usted vuelve y repito, si usted va a operar aquí en Sabana Perdida, no puede ir a Lomina, a la administración local, porque lo van a mandar para acá, porque usted está buscando un RNC con un domicilio de esa administración local que no le corresponde. Pregunta. Pues sí. Sigamos. Bien, vamos a hablar qué son los comprobantes fiscales. Lea así, Marlene, que ahora si usted lee eso. Antes de pasar, perdón, a los comprobantes fiscales, quedó claro con lo de el RNC, que es un registro de los contribuyentes. Es un número de identificación de los contribuyentes. Sea física o jurídica. Comercio. Sí, la persona física, yo le dije, para fines de la administración tributaria, le voy a recordar, para fines de la administración tributaria, las personas físicas son los oficios independientes, los profesionales liberales y los negocios de un único dueño. Esos son. ¿Qué uno gana con eso? Dígame. ¿Qué uno gana con eso? Yo no sabía, no sé. Bueno, ¿qué te gana con eso? Usted gana con eso de que usted puede crear factura con comprobante fiscal, puede vender al Estado y también puede facturarle a cualquier tipo de negocio. Supóngase que usted, Marlene, que es especialista en uñas acrílicas. Ya usted es su especialidad. Es su negocio. Una de ellas. Una de ellas. O la productora de huevos de la granja. Exacto. En Salcedo. Le dice el OLE que le va a comprar todos los huevos que ella produzca durante este año. Vamos a hacer un contrato. Cuando hace el contrato, resulta que la granja no tiene RNC. No puede contratar porque no puede crear el número de comprobantes fiscales, que es lo que vamos a ver ahora. Exacto. Entonces puede hacer negocio con ese contribuyente. Porque no puede. Porque tú le vas a solicitar su RNC y no tiene. Entonces la DGI le interesa que tanto el vendedor como el comprador paguen sus impuestos. ¿Entendió, Marlene? Bien. ¿En qué le beneficia eso también, Marlene? Que usted va a comprar su producto y usted da su número de RNC. Ese ITEVIS que usted va a pagar, usted se lo va a transferir al consumidor final. Por si usted no tiene RNC, ese ITEVIS lo va a pagar usted directamente.
ese una yo vengo siendo consumidor final en ese caso. Entonces, consumidor final, a ese 18% de ITEVI que usted compra en su mercancía, se lo van a cobrar. Por eso es cuando usted va a la tienda, ese con comprobante fiscal, el comprobante fiscal siempre se lo van a dar. Ahora lo vamos a ver los comprobantes fiscal. Lo que pasa es que hay un comprobante fiscal que genera crédito y hay un comprobante fiscal que es el consumidor final. El consumidor final no lo puede reportar en ningún lado, esa factura. Pero no. el que es contribuyente, que un contribuyente legalizado, formal, que tiene RNC, ese impuesto se lo va a transferir a su comprador, a su cliente. Exacto. En eso le beneficia. Entonces, antes de leer, dígame. Franklin quiere decir algo. Diga, Franklin. No, para aclarar un poquito a Marlene con respecto a eso también. Un ejemplo. En diciembre yo tengo un conocido que hace dulces. Entonces, un cliente a él le pidió que le hiciera casi 3 millones y pico de dulces para diciembre pasado. Y no pudo hacerlo por el tema de que no estaba constituido con el RNC. Ya esa persona se dejó de buscar esos chelitos de diciembre porque la persona que le va a comprar está debidamente constituido, entonces no va a mandar, no quiere un servicio de una empresa que no tenga RNC. Entonces, ¿sabes lo que te va a hacer ahora, Franklin? Si le pasa de nuevo, usted le dice que me llamen a mí, vamos a ganar 10,000 pesos. Y yo le voy a dar un 30% a usted de eso que me gane. Eso está grabado, profesor, ahí. Eso está grabado, ahí lo que te está grabando. ¿Cómo está grabado? Usted lo busca, usted dice que yo le voy a dar un 30% a usted. Claro. Si usted me lo busca, yo le resuelvo a ese cliente con su RNC. ¿Estamos claros? Bien, siga entonces, Marlene. Gestión de los comprobantes fiscales. Comprobantes fiscales son documentos que se acreditan la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, bienes. Esto es cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento número 254-06 con la regulación de la impresión, emisión y entrega de comprobantes fiscales. Ok, los comprobantes fiscales son documentos que acreditan la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Cuando hay una transferencia de bienes, o sea, compra y vende, cuando van a comprar mercancía, cuando usted va a una tienda a comprar mercancía, ese vendedor tiene que a usted entregarle su factura con el RNC del vendedor y un número de comprobante fiscal. Entonces, si usted tiene su RNC, tienen que enlazarle el RNC del comprador con el RNC del vendedor. La entrega en uso, si es un asunto que usted me va a entregar de manera alquilado, que se la entregue en uso, yo te voy a alquilar un carro, ese alquiler tiene que estar en un RNC. La prestación del servicio, si usted, por ejemplo, Marlene me va a arreglar las uñas, es un servicio que ella me está prestando y esa factura que ella me va a emitir, tiene que emitirmelo con RNC. Bien, por eso es, Franklin, que ese cliente no le compró porque estaba solicitando que ese vendedor le entregara su factura con comprobante fiscal. Y si no tiene RNC, no puede emitir factura con comprobante fiscal. Exactamente. ¿De acuerdo? Seguimos. Dígame ahí, Cueva, ahora. Número de comprobante fiscal NCF. Secuencia alfanumérica con la que se identifica un comprobante fiscal otorgado por la DGII a los contribuyentes que emitirán los mismos. A través de esta numeración, quien recibe el comprobante fiscal puede comprobar su validez determinando si ha autorizado por la DGII y si el comprobante fiscal fue emitido realmente por el emisor correspondiente. Eso quiere decir que yo le dije a ustedes, el comprobante fiscal tiene que estar enlazado con el RNC. Y yo como comprador voy a ver la DGI, voy a entrar y voy a ver si ese número de comprobante fiscal que me vendió en la factura, ese suplidor realmente corresponde esa secuencia alfanumérica a ese RNC de ese suplidor. Porque yo ese RNC, esa factura, la voy a presentar o ese documento a la DGI
y tiene que estar validada, tiene que estar corresponderse el RNC con el número de comprobante fiscal, ya sea en una factura o ya sea una nota de débito o una nota de crédito. Tiene que haber una homologación. ¿Se entendió? Pregunta, Cueva, que lo veo con la mano en la boca como que no entendió. Pregunta. ¿Cómo se genera ese número? Ese número se lo entrega la DGI a los contribuyentes que tienen RNC a solicitud. Si tú quieres. En el sistema, cuando yo lo genero, sí. se le. No. Cuando tú lo facturas, cuando tú emites el documento, una factura, o emites una nota de débito, una nota de crédito, automáticamente se te va a realizar. Por eso que cuando usted llega a la tienda a comprar, precisamente la tienda de esa de La Sirena, en Lolé, le preguntan un comprobante fiscal. Es para automáticamente, para ellos, si tú vas a querer un comprobante fiscal de lo que generan crédito, enlazar el RNC del vendedor con el RNC del comprador, y ese número va a enlazar a los dos contribuyentes. Ok. ¿Y los chinos por qué no eso? Porque están violando la ley. Porque no pagan impuestos. Porque están violando la ley. No están pagando impuestos. ¿Por qué dejan que ellos violen la ley? Porque el Estado Dominicano es así. Hay que preguntarle al director de la DGI, al jefe de Franklin. Exacto. Bien. Franklin, ¿podemos continuar? Sí. Pregunta. Cordero, pregunta sobre el comprobante fiscal. Marlene. Eso todo claro. Jennifer. No, Jennifer me puso. ¿Cómo generamos un comprobante fiscal? Todo bien, no hay pregunta. ¿Cuál es la estructura de un comprobante fiscal? Ahora. Sí. Un comprobante fiscal tiene 13 dígitos, como ustedes lo ven aquí, ¿verdad? 13 dígitos. El primer dígito es la serie, que dice si el comprobante fiscal fue metido en un papel, si el comprobante fiscal es de un talonario que vende la DGI, o de dónde viene. Esa es la serie. Okay. Los comprobantes fiscal, creo que de la A a la F, esos comprobantes fiscal son documentos que se los da la DGI y la empresa lo imprime en las impresoras fiscales que tienen. Hay también aquellos que, por ejemplo, Marlene no tiene impresora fiscal, entonces va a Villamella, a la administración local, y dice: yo quiero comprobante fiscal. Entonces le dan como un talonario de lo que venden parecido a lo que venden en las librerías, pero ya es un formulario hecho de la DGI donde tienen más datos y tienen esos números, esa serie. Entonces yo creo que de la P a la J son lo que emite la DGI. Esa es la serie. Los dígitos, los dos primeros dígitos, ¿verdad? Aquí son los primeros dígitos. Es el tipo de comprobante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay comprobante consumidor final, hay comprobante electrónico, hay comprobante de lo que generan crédito, hay comprobantes gubernamentales, pero cuando se le vende al Estado, tú no puedes tener ese número, tiene que poner un tipo de comprobante fiscal especial porque el Estado tiene un régimen especial de tributación. Entonces, cuando se le vende a la zona franca también, que no pagan impuestos. Entonces, tú tienes que saber cuál es el comprobante fiscal que tú vas a registrar aquí. Entonces, esos dos dígitos después de la serie corresponden al tipo de comprobante fiscal. Profesor, ¿y cómo así que la zona franca no paga impuestos? Las zonas francas no pagan algunos tipos de impuestos y eso lo vamos a ver ahora. Yo lo voy a explicar uno por uno. ¿Tiene un régimen especial? Exactamente. Tiene un régimen especial de tributación. Entonces, los 10 números siguientes corresponden al secuencial, o sea, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, a 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, hasta tanto comprobante fiscal emita ese contribuyente. ¿Cuántos dígitos tiene el comprobante fiscal? 13. ¿El primer dígito qué es? 3. El segundo, los dos. El tipo de comprobante. ¿Y los otros 10 dígitos? Entonces, secuencial. Secuencial. Ya, la secuencia, lo que se va contando desde el 1 hasta tanto número vaya. Ahí vemos los tipos de comprobante fiscal.
El código 01, o sea, de los siguientes dos números, son facturas que generan créditos, 70 costos y gastos. Que eso es cuando usted va a la tienda, Marlene, y le dicen, número de comprobante fiscal. Usted dice, ¿usted quiere comprobante fiscal? Sí, entonces usted le da su número de RNC. Entonces, cuando salga la factura, le va a salir con un comprobante fiscal, con eso, segundo y tercer código, va a salir con el 01. Eso es un comprobante fiscal que genera crédito, que tú lo vas a poder presentar a la DGI o a cualquier otro tipo de organismo del fisco que te lo requiera. Hasta para un tribunal de comercio, que yo te facturé y tú me dices que tú no me pagas, yo tengo la factura que tú me recibiste y aquí tengo la factura que genera crédito, que tiene ese código 01. Franklin, ¿tú quieres decir algo? ¿No entiendes? ¿No entiendes, Marlene? Sí, entendí. Ok, entonces tengo el código 02, que son las facturas de consumidores finales, que es aquella cuando usted le dice, no, a la tienda, no, yo no con comprobante fiscal, yo como quiera te van a emitir la factura en comprobante fiscal, porque la factura siempre tienen que tener comprobante fiscal. Los contribuyentes que tienen RNC siempre tienen que emitir la factura en comprobante fiscal. Pero si tú no lo vas a presentar en ningún lado, entonces tú le emiten con el código 02. ¿Entendieron? El consumidor final. De consumidor final. Entonces está el código 03, que son las notas de débito, y el 04 son las notas de crédito. Recuérdense, cuando yo le di a ustedes contabilidad, le dije que hay documentos que modifican la factura. ¿Cuáles son esos documentos? La nota de débito y la nota de crédito. Por ejemplo, yo le vendí una mercancía a Cordero. Sí. Cordero un contribuyente. Yo le facturé con el código 01, con una factura que genera crédito, y él se llevó su mercancía. De repente, esa factura hay que modificarla, ya sea porque yo le mandé una nevera de menos, y él no me debe eso, o él me devolvió una nevera, o le mandé una de más y él quiere que yo se la facture, entonces yo le voy a modificar la factura y voy a crearle una nota de débito y una nota de crédito. Esa nota de débito, esa nota de crédito tienen que tener el código 03 cuando una nota de débito y el 04 con una nota de crédito. El código 11 para los proveedores informales. Por ejemplo, usted crea una autofactura. Ustedes saben que en caja chica o en otra cosa, por ejemplo, que pudo haberlo hecho también el señor que le vendió, porque hay que conocer de esto. El que iba a comprar dulce quiere comprar su dulce y dice, wow, pero yo quiero comprar su dulce a este señor, pero él no tiene el RNC. Entonces yo le voy a aplicar el impuesto a él y entonces le voy a crear una factura para proveedores informales y le pongo el código 11 diciendo que es una factura para proveedores informales. Pero ese comprobante fiscal tiene que dármelo la DGI antes. O sea, si yo, por ejemplo, esa gente que compran leche, a los productores de Monteplata, de algunos otros sitios que no tienen comprobante fiscal, que no venden, entonces ellos pueden solicitarle cierta cantidad de RNC para comprar a esos productores de leche, cierta cantidad de leche a aquellos que no tienen RNC, porque son proveedores informales, aquellos proveedores que no tienen RNC. ¿Entendieron? Sí. Entonces el 12 para registro de único ingresos, eso lo voy a explicar luego. Para los gastos menores, cuando usted termina de terminar su caja chica, usted se hace una autofactura para gastos menores y entonces lo hace a través de ese código 13. Los régimen especiales de tributación, cuando usted le vende a la zona franca, que no pagan ITEVIS, alguna ONG que están exentas al pago de ITEVIS. Entonces, en ese caso, usted le va a facturar a ese cliente con el código 14. Los siguientes dos dígitos después de la serie, entonces tiene que ser con el código 14. Y cuando se le vende al Estado, tiene que ser con el código 15 de comprobantes fiscales gubernamentales. Cuando se le vende al Ministerio de Hacienda, cuando se le vende al Ministerio de la Mujer, cuando se le vende a los ayuntamientos, cuando se le vende todo eso, el vendedor tiene que tener el código 15. ¿Se entendió?
Ok. Sí. Pregunta. Profesor, también está la factura electrónica que se está usando mucho actualmente. Bien, ahora vamos a entrar ahí, mijo. Míralo ahí. Léamelo usted mismo entonces. Moverlo para acá. Comprobante fiscal electrónico. Se refiere a aquel documento electrónico firmado digitalmente que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, debiendo cumplir siempre con los requisitos establecidos en el decreto número 254-06. Este tipo de comprobante especial solo podrá ser emitido por los contribuyentes que previamente hayan sido autorizados por impuestos internos solamente. Exactamente. Si usted factura de manera digital, entonces usted puede tener cierta cantidad de número de comprobante fiscal y se lo van a emitir, esos comprobantes fiscal, para el asunto electrónico. Usted lo puede facturar a su cliente de manera electrónica. Ok. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos? Ahí tenemos. Entonces, todo ese secuencial empieza con la letra E. Ustedes vieron que el secuencial tenía ahorita la letra A. Ah, sí. Entonces, cuando son electrónicos, el secuencial siempre será la letra E. Y aquí entonces tenemos los comprobantes fiscales, ¿verdad? Con el código 31, que pasó la factura de crédito fiscal y ahorita la factura de consumo electrónica, la de nota de débito, la nota de crédito, ¿verdad? Todo igual, electrónico. pero tienen otros códigos cuando son electrónicos. Los tipos de comprobante fiscal. Ustedes vieron que ahorita el código 11, 15 para los proveedores, para cuando se le factura al gobierno, al gobierno, ¿verdad? Al precio gubernamental. Cuando es electrónica la factura es el código 45. ¿Lo sabía usted eso, verdad? Cueva. Esos códigos. Sí, profesor. Pues son verdugos. A nosotros no, tú sabes que la DGI siempre vive mandando algo correo institucional de los empleados. Eso es correo diario, la información, y todo eso. Y todas esas cosas. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Ahí está. Ustedes ven. Igual. Tiene 13 dígitos. Que dice que es electrónico, que es la serie. El 31, en este caso, que es una factura de crédito fiscal electrónico. Y el secuencial, que es el 05. Igual. Lo único que va a cambiar aquí es la serie, que cuando tiene E, eso significa una factura fiscal. Y los siguientes dos dígitos, que es el tipo de comprobante fiscal, pero varían los números porque son electrónicos. Sí. Bien. Aquí están los pasos para obtener el comprobante fiscal, que es el paso 1. Una vez usted ya una vez se autoriza la solicitud del número de comprobante fiscal, el contribuyente deberá completar el formulario de solicitud de autorización del número de comprobante fiscal, que es gratuito, haciendo contar la cantidad y tipo de comprobante solicitado, ¿verdad? La cantidad de comprobante fiscal, o sea, el secuencial. ¿Cuánto yo voy a emitir, por ejemplo, este año? 1000, solicito 1000. O lo voy a hacer trimestral, este trimestre necesito 2000, necesito 500. Entonces, dependiendo de la cantidad de clientes que confluyan a su negocio, usted va a solicitar el número de comprobante fiscal. Le vendo mucho al Estado, entonces solicito el comprobante fiscal al Estado. Le vendo mucho a proveedores informales, solicito los proveedores informales. Voy a facturar de manera electrónica, solicito también comprobante fiscal electrónico. Como ustedes, haciendo contar la cantidad y el tipo de comprobante solicitado, así como identificando la imprenta seleccionada para la impresión de los mismos, se aplica. Si usted va a llevárselo a la impresora ahí en tal sitio, tiene que especificarlo, porque la DGI tiene su banco de impresora, de imprenta. O sea, tú no puedes ir donde fulano allí en la esquina que tiene una maquinita de impresión, dice, imprime tanto número de comprobante fiscal, Impuesto Interno no te lo va a permitir. O si tú tienes una impresora, o sea, como lo tienen La Sirena, Lorel, esa tienda que tiene una impresora, ese volantito, ya tú le estás diciendo que tú lo vas a imprimir interno. Ahora, si tú vas a crear una factura diseñada, tú tienes que ir a una impresora específica que ellos te van a autorizar. Tú no puedes, quieras. ¿Entendió?
Pasa agua. Paso 2. Hacer la solicitud por la siguiente vía. A través de la oficina virtual, entrando al UDGI, o también lo puede hacer en la oficina, en el centro de atención al contribuyente, la oficina principal, o puede hacerlo a través de cualquier tipo de administración local. La respuesta a la solicitud son 72 horas después de llenar el documento. Luego de recibir la autorización de la DGI y la secuencia numérica del comprobante fiscal, el contribuyente debe proceder de acuerdo a lo que genere y emitir sus comprobantes fiscales, según las opciones: imprimir su comprobante fiscal en empresas autorizadas. Ahora, ¿cuáles son los formatos de envío? Los formatos de envío que se utilizan para todos los sectores comerciales son los siguientes. El formato de envío de costo, o sea, de compra, llamado 606. Cuando usted compra, debe llenar un formato 606. Un formato de envío de ingresos o de venta, un 607. Y un formato para comprobantes anulados, que es un 608. Y un formato de envío de pagos al exterior, con 606. Y un formato de retención al Estado, con 623. Esos son los formatos de envío que debe llevarse a la DGI, que les voy a explicar cómo que se trabajan esos formularios. Deben realizarse los siguientes, deben realizarse los envíos de los diferentes formatos. Por ejemplo, el 606 debe enviarse los primeros 20 días de cada mes. O sea, más tardar el día 20, usted tiene que enviar ese formato 606. Igual el 607, el 608 y el 609. A más tardar 20 días de cada mes. Día calendario. Bien. ¿Qué tiempo debe enviarse el 606, Marlene? Los primeros 20 días. Primero 20 días. Debe enviarse a la DGI. Ahora, ¿qué es un 606, Marlene? Un formato de envío de compra de bienes y servicios. Léalo en voz alta, como toda una mujer. Los formatos de envío de datos son utilizados por los de compras. contribuyentes. Formato de envío de compra de bienes y servicios, 606. Que ya yo había leído el encabezado. Ok. Entonces, los formatos de envío de datos son utilizados por los contribuyentes declarantes de impuestos sobre la renta y o del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS, para reportar las transacciones correspondientes a las actividades económicas a las cuales se dedican. Las informaciones sobre la compra efectuada por el contribuyente deberán ser remitidas mensualmente a través del formato de compra de bienes y servicios 606. Este formato debe ser enviado a más tardar el 20 de cada mes. O sea, todos los contribuyentes deben enviar su formato de todo lo que compró durante el mes en los primeros 20 días. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros 20 días del mes siguiente. Por ejemplo, estamos en el mes de abril, ¿verdad? A más tardar del día 20 de abril, que es pasado mañana, yo debo enviar ese formato 0606, pero correspondiente al mes de marzo. Al mes de marzo. Entonces, el mes de abril que va en curso, yo tengo que enviarlo a más tardar el día 20 del mes de mayo. Mayo. De mayo. De abril se manda en mayo. Sí, en abril se manda en mayo. 20 días tenemos. Y el de mayo se manda el mes. en junio, a más tardar el día 20. Si usted no lo envía en ese espacio, usted le va a poner una penalidad. Una sanción. Bien. Entonces, vamos a terminar ahora con lo que son las personas físicas y las personas jurídicas, para que hagamos unas cuantas prácticas ya en la cosa. ¿Qué son las personas físicas? Los contribuyentes que inician una actividad económica, ya sean bajo el ejercicio independiente de una profesión u oficio, y que no reúnan las
condiciones requeridas para constituir una sociedad o persona jurídica. Se denominan personas físicas o naturales. Se denomina personas físicas naturales, ¿verdad? Como le dije, los oficios independientes, los profesionales liberales y los negocios de un único dueño, que no reúnen las condiciones para constituir una sociedad comercial. Ahí vuelvo y les digo, las personas liberales, ¿cuáles son? Sígame, Cueva. Se considera personas físicas, profesional liberal. Se refiere a personas físicas o naturales que generen obligaciones tributarias al ejercer una profesión o actividad como medio de producción. Consultores, médicos, abogados, contadores, artistas, entre otros. Son personas físicas, los profesionales liberales. Sigue, Cueva. Oficios independientes. Se refiere a las personas físicas o naturales que generen obligaciones tributarias cuando prestan servicios que refieren esfuerzo técnico o habilidad manual, como los pintores, mecánicos, ebanistas, entre otros. Negocio de único dueño. Todo establecimiento comercial o industrial que se dedique a la venta o producción de bienes y servicios, exceptuando las actividades profesionales y de oficios realizadas por una persona física, como los colmados, tiendas de repuestos, salones de belleza, entre otros. Esos son la clasificación de las personas físicas. ¿Cuáles son las personas físicas? ¿Quién me lo repite? Diga usted mismo, Frank. ¿Con mi palabra? Sí. La persona No me dé con su palabra. Dígame las 3 clasificaciones y después me dice con su palabra, como usted quiera. Ok, las personas asalariadas, como los... No. Para el asunto de impuestos de la física. misión tributaria se consideran 3 tipos de personas físicas, que son los profesionales liberales, consultores, Ajá. médicos, abogados, contadores, artistas, son personas físicas. Oficio independiente. Los oficios independientes, pintor, mecánico, ebanista, entre otros. Ujú. Okay. Y los negocios de un único dueño. dueño. Colmado, tienda de repuestos, salón de belleza, fantasía, panadería, Eso entre no otros. trae. Ya. Ok. Ujú. Porque esto no se puede inventar diciendo lo que yo creo, es lo que establece el impuesto interno. Persona física. Personas No físicas son 3. son. No hay asalariados como personas físicas. Esos son dependientes. Para nosotros, para el punto de vista de la DGI, las personas físicas son esos 3. Los profesionales liberales, los oficios independientes y los negocios de un único dueño. Esas personas que no son dependientes, que no son empleados de nadie, no son asalariados, trabajan por cuenta propia. Dependen de sus manos. Trabajan por cuenta propia para ellos, ya sea un profesional liberal, un médico, un abogado, un contador, un artista. Son profesionales liberales, los oficios independientes, aquellas personas que se la buscan en la calle, que como son los pintores, los mecánicos, los ebanistas, y los negocios de un único dueño, los colmados, las tiendas de servicios, los salones de belleza, entre otros. Esos son los 3 tipos de personas físicas. Sí, si tú compras y vendes, son personas físicas. Bien. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, para entonces continuar mañana con lo que es el tema de los impuestos sobre la transferencia de bienes y servicios industrializados. Impuestos sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Bien. Pregunta. Bien. Duda. Estamos claros con la persona física. Jennifer, ¿cuál es frío? ¿Qué me hace una retroalimentación de lo que vimos hoy? Déjeme recapitular. Comprobantes fiscales. Vimos el RNC. El RNC, ¿cómo se registra? ¿Qué es un RNC? ¿Qué es un RNC, Jennifer? Ay, Dios mío, profesor, ¿pero qué le pasa?
Tú tienes que decir. Un RNC es el número, la numeración, ¿verdad? Ay, no, profe, así no me gusta. Siga, Marlene. Soy yo, profe. El RNC es el Registro Nacional de Contribuyentes. Exactamente. Ese ¿Pero es qué el es el RNC? significado. Cordero, dígame, Cordero. Es el registro nacional de los... El RNC es un número de identificación para los contribuyentes. Un número de identificación. Donde se registran los contribuyentes. Entonces, ese número de identificación puede ser para personas físicas o personas jurídicas. Entonces, todo el mundo tiene que tener identificado con ese número de identificación. Para las personas físicas, o sea, los oficios independientes, los negocios de un único dueño y los profesionales liberales y los negocios de un único dueño. Entonces, esos tres tipos de personas físicas pueden solicitar su registro nacional de contribuyentes a través de la DGI o llenando un documento que se llama RC01. Colocar copia de la cédula y colocar también una copia, si no es dominicano, una copia de su acta, de su pasaporte. Si es extranjero. Si es extranjero. Y tienen que tener cuidado si lo van a hacer con las personas físicas, porque tuve una situación hace unos días con una persona, una señora que era casada y tenía un número de pasaporte, casada, y tenía un apellido diferente a su número de cédula dominicano. En Estados Unidos, cuando una persona se casa, que adquiere un número, las señoras que adquieren el nombre, el apellido del esposo, es muy difícil quitarlo. He escuchado eso. Entonces en la DGI aparecía que cuando la registraron con su pasaporte. Y la DGI tenía un pasaporte, un número de comprobante fiscal, y sin embargo, tenía un RNC, y cuando presentamos la cédula tenía un número diferente. Entonces, en el RNC tenía el apellido de casada de Estados Unidos, y en la cédula tenía el apellido de dominicano. Y yo no me lo he cambiado. Eso fue un lío grandísimo que quizás una persona conocedora un poquito de derecho y de contabilidad pudo resolver. Una persona común se le hace muy difícil. Sí. Y que también tenía un amigo en la DGI, como Franklin, que me ayuda a resolver algo. Como Franklin, que tenemos un... No, Franklin ahora tiene conmigo un compromiso que me va a ayudar a resolver algo. Tienen que buscarse sus socios, de la gente que cobran el impuesto al impuesto a las sucesiones. Ustedes en sucesiones tienen que pagar unos impuestos. Entonces tengo que me cobren lo menos posible, que me cobren, pero lo menos posible. Y me hagan que yo pague. Porque el problema es que impuestos internos para cobrar, tú tienes que buscar 1001 periquitos, porque le han hecho tanta trampa que buscan muchísimas cosas para que tú le pagues. Pero yo quiero pagar, pero quiero que me cobren lo que es. Y Frankie va a tener esa encomienda para ayudarme a mí ahí con sus socios, sus compañeros en la DGI. Franklin. Ni me escuchó, Franklin. Estamos aquí. No, pero no me escuchó lo que yo le dije. Seguimos entonces. Estoy cocinando. Ajá. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos hablamos también de los números de comprobantes fiscales. ¿Qué son los números de comprobantes fiscales, Cordero? Es un número alfanumérico que se le da a los contribuyentes, que está compuesto por la serie, el tipo, y los siguientes de 10 números, pues son los números secuenciales. Son documentos que generan los contribuyentes, ¿verdad? Documentos oficiales. Esos son los comprobantes fiscales. Y los comprobantes fiscales tienen número de comprobante fiscal, que están compuestos por 13 dígitos. La serie, los últimos 2 dígitos, el segundo y tercer dígito que corresponde al tipo, y los otros 10 dígitos corresponden al secuencial. Cuando tiene la serie E, significa que son electrónicos y cambian también los números de comprobante fiscal. Pregunta. Bien, si no tienen ninguna pregunta, alguna duda, para la próxima clase vamos a continuar con lo que es el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios. Que pasen todos muy buenas noches.
Gracias, bueno, profesor. Bye. Manden todo para que lo comiencen a copiar y toda la cosa. Sí, yo le voy a mandar este video en breve. Ah, muy bien. Chao. Pasen buen resto del día. Chao.